este libro en el principio nos relata cómo es que ellos escucharon la ley del Señor y se pasaron pues algún tiempo escuchando la ley. Eso me impresionó mucho, ¿verdad? Porque no me recuerdo el tiempo, pero siento que sí fue bastante el tiempo que pasaron escuchando la palabra, pero lo que causó en ellos fue que ellos se arrepintieron, oraron, lloraron y de alguna manera ese testimonio de la palabra provocó algo en ellos. Y eso me impresionó porque realmente nosotros a veces tomamos la palabra de Dios muy, digamos, muy ligeramente, ¿verdad? Pero no profundizamos en esta palabra y la palabra cuando alumbra o cuando la tomamos de alguna manera adecuada con nuestro espíritu, pues trae vida, trae luz, nos alumbra, nos expone y hace que nosotros volvamos al Señor. Entonces, tal vez una prueba de que hemos tocado al Señor es que nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? O sea, a veces nos preguntamos, pero ¿cómo sé que he tocado al Señor? Y creo que esta es una prueba de que hemos tocado al Señor, es que nosotros nos arrepentimos, que la luz del Señor nos ilumina y que provoca la vida. Un hermano decía que realmente no se sabe qué viene primero, ¿verdad? Si la luz o la vida y la luz, pero una trae a la otra y la otra trae a la una, ¿verdad? Entonces, ambas son como condiciones de una a la otra, ¿verdad? Pero me gustaba esto, porque la palabra del Señor es la única que puede hacer algo en nosotros y puede provocar en nosotros que nosotros nos volvamos al Señor. Luego nos dio un relato de la historia del pueblo de Israel, cómo es que estuvieron ellos cautivos, cómo el Señor los sacó del cautiverio. Sin embargo, menciona ahí que hubo un líder, ¿verdad? Que ese líder de alguna manera los hizo volver a un camino de idolatría. Y eso también me impresionó mucho, cómo es que, digamos, nosotros como seres humanos seguimos a personas, pero en este caso este líder los llevó a una condición lamentable, ¿verdad? En cuanto a la adoración a ídolos y en cuanto a su condición propia con el Señor. Me ponía a pensar en que realmente pues nosotros hoy podemos decir ¿verdad? Que pastoreamos a los hermanos, que a veces pues los cuidamos de alguna manera, a veces no lo hacemos, ¿verdad? Pero digamos eso es un tipo de liderazgo en cuanto al sacerdocio, en cuanto a las profecías, en cuanto al pastoreo. Y de verdad debemos de estar completamente en el espíritu porque ¿qué clase de líderes podríamos ser, verdad? Si no somos nosotros los que vamos adelante en cuanto a nuestro testimonio, ¿verdad? Y también ahí hablaba de las veces que Israel caía y una palabra que también me gustó mucho fue cómo el Señor al final restauraba al pueblo de Israel. Inclusive le tomé una captura, pero no la puedo ver ahorita, ¿verdad? Pero me impresionaba el amor del Señor hacia el pueblo de Israel, porque a pesar de que Israel caía una y otra vez, pero el Señor tenía una manera de volver a conducirlos, ¿verdad? Y luego sigue la historia, ¿verdad? De cómo Israel cayó una y otra vez. El Señor prometió en las escrituras que iba a traer al Salvador. Y luego nos habla digamos, hay una palabra ahí que habla del cautiverio que pasó estas personas, que pasaron estas personas. Y definitivamente, a pesar de que vieron la misericordia y la gloria del Señor, no pudieron salir completamente de su cautiverio. Y yo lo trasladaba a mi propia vida, ¿verdad? Porque nosotros somos personas así. A veces necesitamos como que el aguijón, o sea, ese aguijón que tenía Pablo, a veces lo necesitamos en nuestra vida porque pareciera ser que no comprendemos, ¿verdad? El propósito del Señor. Entonces yo lo personalizaba mucho, decía, Señor, de veras, cuántas veces nosotros somos tan rebeldes que necesitamos un aguijón todo el tiempo porque pareciera ser que nos desviamos y no encontramos el propósito del Señor, ¿verdad? Pero pues este relato que hace acá en el libro de Nehemías, al final concluye con un pacto que ellos hacen y que firman varias personas, ¿verdad? Y dentro de estas personas, pues hay levitas, hay sacerdotes, pero algo que me llamó mucho la atención es que, pues como decía Josué, ¿verdad? Aquí vamos a ver ahorita puros nombres, pero imagínense que esos nombres están en la Biblia, ¿verdad? Están en un libro que no va a pasar, está en un libro que es la inspiración del Señor. Entonces, yo me quedé asombrado, ¿verdad? De cuántos nombres se escribieron en este libro y quedaron ahí como sellados.
Y de verdad que el Señor tenga tal misericordia de nosotros, que de verdad nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que de verdad nuestro nombre tal vez no pueda figurar como algo muy importante, pero sí como personas que colaboraron en cuanto a su propósito y en su economía, porque si no, definitivamente nuestra vida no tiene ningún sentido, ¿verdad? Si nosotros no encontramos el propósito, la economía del Señor, si al final lo que hacemos en la tierra no tiene ninguna sustancia, ¿verdad? Entonces me impresionaba mucho estos nombres, ¿verdad? Porque son personas que de alguna manera hicieron este pacto, ¿verdad? Establecieron un pacto con el Señor y definitivamente nosotros hoy debemos de consagrar nuestra vida al Señor. Día tras día nosotros nos podemos perder. En la mañana tenemos un avivamiento matutino y necesitamos seguir reforzando esa relación que tenemos con el Señor, porque probablemente en la tarde ya no tengamos la misma relación, ¿verdad? Entonces debemos de consagrar nuestros días al Señor, debemos de consagrar nuestra casa al Señor, necesitamos consagrar nuestras familias, nuestro tiempo, el dinero, ¿verdad? Porque allá en el otro capítulo hablaba del dinero, ¿verdad? Que para la iglesia en Misco siempre ha sido un problema esto, ¿verdad? Porque pareciera ser que nosotros no cumplimos la regla de dar y recibir, ¿verdad? Sino que a veces solo queremos recibir. Pero esto es algo que definitivamente en las escrituras está marcado, ¿verdad? Que tenemos que dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas y muchas veces nosotros no atendemos esa palabra, ¿verdad? Pero que el Señor tenga tal misericordia de nosotros, ¿verdad? Vemos la rebeldía del pueblo de Israel, pero a veces no consideramos nuestra propia rebeldía. Entonces he sido muy tocado por esta palabra de la rebeldía de Israel, pero nuestra condición actual, ¿verdad? Necesitamos avanzar en la vida del Señor, necesitamos crecer en la vida del Señor, no debemos de retroceder ni estancarnos, sino que necesitamos avanzar en la medida en que el Señor tenga misericordia de nosotros y que por supuesto abra nuestros ojos, ¿verdad? Nos alabado sea el Señor por este libro de Nehemías, ¿verdad? Que el Señor nos pueda seguir alumbrando para poder ver los misterios, para poder comprender todo lo que el Señor quiere que veamos en los estudios vida. Amén. Me gustó mucho esta parte del relato del capítulo 9 en adelante del pueblo de Israel, donde habla de cómo el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, de la mano de Faraón. Y empieza en el número 12 a relatar cómo el Señor los guió, ¿verdad? Por medio de una columna de nube, ¿verdad? Una columna de fuego por la noche. Hablaba con ellos, les daba ordenanzas, ¿verdad? Eso habla en esos capítulos. También habla de que les dio de comer, que hizo brotar el agua de una roca para su sed. Pero en el 16 vemos ahí cómo es que se endureció el corazón de ellos, porque dice, endurecieron su cerviz y no quisieron escuchar tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de tus maravillas que habías hecho entre ellos. Endurecieron su cerviz y nombraron un líder para regresar a su esclavitud en Egipto. Pero lo que me impresionaba de esto es que al final este es el relato de nuestra vida, porque el Señor nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado del mundo, nos ha guiado por medio de día, ¿verdad? Nos ha guiado por medio de esta columna de nube y por la noche, por medio de la columna de fuego. Nos ha dado de comer, nos ha hablado, nos ha dado ordenanzas, nos ha hecho descender, como dice el 15, pan del cielo. Pero nosotros hemos sido aquellos que han endurecido su corazón. Pero lo maravilloso de estos versículos es que tenemos un Dios maravilloso, que es un Dios perdonador, es un Dios que no nos abandona. Y eso fue lo que más me gustó del 17 y el del 18, porque dice que Él es un Dios de perdón, magnánimo y compasivo, longánimo y de gran benevolencia amorosa, por lo cual no los abandonaste. Y yo puedo decir que hasta el día de hoy el Señor no me ha abandonado. El Señor es un Dios de perdón, un Dios que compasivo. Y luego el 18 dice, aun cuando hicieron para sí becerros de fundición, y empieza a contar, ¿verdad? Todo lo que empezó a hacer el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que él había hecho por ellos,
ellos hicieron este becerro de oro, adoraron a este becerro de oro. Pero en el 19 dice que Él es un Dios de compasión y a pesar de eso, Él no los abandonó en el desierto. Entonces alabo al Señor por esta compasión, por esta benevolencia amorosa que el Señor tiene para nosotros, que aún a pesar de lo que nosotros somos, a pesar que endurecemos nuestro corazón para el Señor, Él está ahí para guiarnos en su camino, ¿verdad? Siempre Él nos va a guiar y agradezco al Señor que Él no ha retirado el maná de nuestra boca y Él sigue saciando nuestra sed. Amén. Amén, amén por esta palabra. Maravilloso ver esta noche nuevamente va la palabra en nosotros y podemos ver a través de esa lectura, ¿verdad? Que esta es nuestra propia vida. Como decía Carolina, ¿verdad? Nosotros nos desviamos, pero Dios es un Dios de compasión. Y eso es maravilloso porque Él no nos deja, a pesar de que somos personas que le fallamos al Señor. Algo que decía Marvin es que a veces nosotros estamos buscando al Señor, ¿verdad? Como les dije, con nuestro espíritu, ¿verdad? Pero de repente vienen problemas y nos volvemos otra vez a hacer nuestra personalidad, pues ya no vuelve a ser la misma, ¿verdad? Pero Dios ahí está, buscando siempre, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? Ayudándonos en todo. Y me gusta bastante este libro porque Nehemías fue un hombre que reedificó Jerusalén, ¿verdad? Él vino a hacer muchas cosas con muchos hombres. Ahí podemos ver la lista de todos los eh, hermanos o hermanos, ¿verdad? Que ayudaron a reedificar, ¿verdad? Y como dijo Omar, ¿verdad? Ojalá así sea nuestra vida escrita en el libro de la vida, ¿verdad? Pero Dios ver, ¿verdad? Como Dios siempre está ahí a pesar de que nosotros tan desobedientes, porque podemos ver este pueblo se volvió nuevamente los ídolos. Ellos cuando Dios les daba, pues se gozaban, buscaban de Él, ¿verdad? Pero después se volvían otra vez. Y yo me puse a pensar, ¿verdad? Y esta es nuestra vida, en nuestra actualidad, esta es nuestra vida, ¿verdad? El Señor nos está bendiciendo, nos está hablando, nos está dando de comer, nos está dando la oportunidad de conocerlo más, pero nosotros lo buscamos y de repente nos volvemos otra vez, ¿verdad? Entonces yo siento que es parte, ¿verdad? De que el Señor nos está hablando esta noche. Yo creo que nos está hablando cada día que leemos la palabra, ¿verdad? Él dice que nos edifica, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de poner en nuestro corazón esa gratitud al Señor, ¿verdad? Porque Él está edificando nuestro ser, ¿verdad? Nuestro hogar, nuestra vida, nuestros hijos. Y es maravilloso que Él no se aparta. Él es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia. Porque a pesar de que toda esta gente lo seguía una vez y volvían a caer, es algo triste. Yo decía en mi corazón, Señor, qué triste es que nosotros, ¿verdad? Después de que lo conocemos, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Pero lamentablemente así es, ¿verdad? Como humanos posiblemente le fallamos al Señor, pero es maravilloso que ese Dios de compasión, es el Dios de Israel, no nos ha fallado. Hasta acá nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha dado las palabras de vida, esa palabra que nos llena, que nos nutre, que nos edifica, ¿verdad? Porque necesitamos el Señor no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él, porque Él nos ama. Me gusta mucho aquel versículo que dice, con amor eterno te he amado. Señor amó a este pueblo con todo su amor, se desposó con ellos, ¿verdad? Más sin embargo le fallaron tanto, ¿verdad? Pero alabado sea el Señor, ¿verdad? Porque en medio de todas estas situaciones, pues volvieron muchos, ¿verdad? Posiblemente murieron en él, ¿verdad? Muchos tal vez desobedecieron. Bueno, yo creo que nosotros pues tenemos un ejemplo para nuestra vida, ¿verdad? Y es maravilloso poder ver estos capítulos. Yo lo leí, yo estaba leyendo en la Biblia, ¿verdad? Estaba viendo si era lo mismo, pero sí es lo mismo, está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, sí, bendito sea el Señor, ¿verdad? Por todo lo que Dios hace con nosotros. Y gracias al Señor por estos mensajes que nos dan vida, que tienen luz para nosotros, ¿verdad? Quitan velos. Y esto es algo maravilloso para
nuestro ser. Amén. Amor del Señor, ¿verdad? Compartimos todo lo que el Señor es, a pesar de la situación, ¿verdad? Porque realmente, igual como cada uno de los hermanos, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que digo yo, el Señor nos habla una y otra vez, nos habla y nos habla y seguimos en lo mismo, ¿verdad? Hasta que realmente el Señor en veces se cansa, ¿verdad? Y dice, hoy, como yo lo tomé así como el ejemplo de los papás, ¿verdad? Cuando hablan a sus hijos, les hablan y les hablan, a la final hay que darles chicote, como dicen, ¿verdad? Entonces el Señor hace lo mismo, ¿verdad? Porque el Señor hizo lo mismo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y Él dice que nunca los abandonó. Y yo creo que todos estamos maravillados de que el Señor nunca los dejó, ¿verdad? Porque realmente Él siempre estuvo ahí con ellos. Y como decía Carlos, no los dejó en el desierto, los sacó del desierto, ¿verdad? Es cierto que no entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Pero el Señor los sacó de ahí, de donde ellos vivían, ¿verdad? Y a mí me impresiona también bastante porque realmente cómo es el amor del Señor. El amor del Señor es tan maravilloso, ¿verdad? Porque a pesar de lo que nosotros somos, Él siempre permanece fiel. Él siempre está ahí con nosotros y nos está hablando y hablando porque somos sus hijos. Y realmente esta palabra es bien rica y realmente me ha tocado porque la palabra que me gustó mucho donde dice del 5 al final, dice, sean bendito tu nombre glorioso, que es exaltado sobre toda bendición y alabanza. El 6 tú eres Jehová, tú solo, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que esté en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú das vida a todas estas cosas y el ejército de los cielos te adora. Tú eres Jehová, Dios, quien escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra de los cananeos, de los heteos y de los amorreos. Y me gustaba mucho porque realmente esa parte va que cuando ellos, como que había un momento, va que ellos reconocían lo que el Señor hacía, ¿verdad? Lo que el Señor era para ellos, ¿verdad? Y me gusta mucho realmente porque es bien impresionante, ¿verdad? Lo que el Señor hace con nosotros, porque como digo, yo estaba pasando situaciones bien difíciles y como dicen, dolencia en mi cuerpo, pero bendito y alabado sea el Señor, porque realmente, como decía Marvin también, necesitamos ese aguijón para siempre buscar al Señor, porque si no tenemos nosotros nuestro aguijón, yo creo que nos pasaría igual que ellos, ¿verdad? Que realmente no nos alejaríamos del Señor, ¿verdad? Y el Señor ahí está, como dice, su benevolencia amorosa siempre está con nosotros, siempre Él está ahí preocupándose por nosotros, ¿verdad? Alabado sea el Señor y como dice aquí, bendito sea el nombre del Señor. Su nombre sea glorioso y que de veras exaltemos sobre toda bendición y alabanza, porque es Jehová y solo Él es, ¿verdad? Porque todo lo que vemos dice que son obras de sus manos, ¿verdad? Y esto es bien impresionante y realmente es bien maravilloso, ¿verdad? Y amén, porque realmente el Señor es bien compasivo y de verdad Él es amoroso con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esto me llena realmente y porque el Señor dice que pasaron 40 años, ¿verdad? Ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron, ni se hincharon sus pies.
Dice que esto es, yo veo como es algo maravilloso, ¿verdad? Lo que el Señor hizo con ellos, porque no les hizo falta nada. Y amén, porque el Señor hasta ahora lo ha hecho, ¿verdad? Yo creo que en cada uno de nosotros no nos ha hecho falta nada, porque el Señor en su amor y su misericordia, ¿verdad? Él siempre está ahí con nosotros, como dice, de veras, esta benevolencia amorosa. Eh, es bien impresionante la palabra de ver que nosotros muchas veces la leemos, pero no la disfrutamos. Y amén, porque yo creo que cada uno de nosotros está disfrutando esta palabra que realmente nos llena y nos satisface, ¿verdad? Nuestro espíritu, y que de veras nunca nos apartemos del Señor, que siempre sigamos, ¿verdad? Al Señor. Amén. Muy bien, quedan apenas unos pocos minutos para las 7, pero gracias al Señor por esta lectura. Creo que pues todos vimos algunos aspectos con respecto a estos 2 o 3 capítulos que leímos, creo 9 y 10, creo que 2 capítulos leímos esta noche. Una de las cosas es un principio muy clave que nos hablaba Marvin al principio, que es tan importante, una de las cosas que pues todos esperamos ver usualmente en los demás, pero también en nosotros mismos, son los famosos cambios en la manera de ser de las personas. Eso es tan necesario porque tenemos experiencia en pasar años y seguir iguales. En eso sí somos expertos. Pero en estos 2 capítulos que leímos, nos dimos cuenta que en esta gente están pasando cambios. Están apartándose. Lo primero que vimos es que se ponen de pie y van a apartar la 4ª parte del día para leer. Y después de eso ellos deciden, bueno, creo que antes deciden separarse de los extranjeros. Y luego más adelante se ve que ellos están aportando, ¿verdad? Están aportando en lo financiero. El hermano Marvin nos habló de estos principios que solo sabemos, pero no practicamos. Pero ¿qué fue lo que esta gente experimentó? Entrar en la palabra. Esto que les decimos, leamos los hechos, leamos los evangelios. Esto no se imaginan ustedes lo que de veras está produciendo en la gente. Entonces, aprendamos de ver este reflejo acá. Pero eso es el inicio apenas. A partir de que vemos esta experiencia de esta gente, de este pueblo de Israel, que entrando en la palabra, eso los redarguye, eso les da la fuerza para decir, voy a dejar esto, voy a dejar aquello, voy a dar en lo financiero. La fortaleza se necesita porque nosotros solos no hacemos. Cuando se nos dice que hay que dar, por ejemplo, en lo primero que pensamos es, no me va a alcanzar. No tenemos la fuerza suficiente, nuestra fe no está en el Señor, sino en el dinero. Pero ¿cómo corregimos eso? Apartemos el tiempo y entremos en la palabra. Es una lección muy valiosa. ¿Por qué razón? Porque cuando empezamos a tener esta fortaleza, miren, empieza después a narrar todo el viaje del pueblo de Israel a partir de Egipto hasta tomar la tierra prometida. Pero hay datos bien interesantes que vimos ahí. Al estar esta gente nutridas por la palabra, cuando en los tiempos estos de Nehemías viene el Señor y les establece de nuevo los estatutos que nos decía Carolina, nos pone estos lineamientos, todos están dispuestos a cumplirlos. Les pido que solo piensen en esto un momento. ¿Cómo sería nuestra vida si esta historia fuera de nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo sería nuestro tiempo? Tenemos la capacidad de seguir los lineamientos del Señor, de obedecer, de cumplir su palabra, pero eso sería maravilloso. Pero ¿cómo se puede lograr esto? El principio está en entrar en la palabra, ser consistentes con entrar en la palabra. Esto nos va a nutrir, nos va a dar la fuerza, la visión de nuestro propio error, si es que lo tenemos, y seguramente lo tenemos, y volvernos al Señor. Pero luego, más adelante, nos muestra lo que ustedes dijeron ahorita al final. Las hermanas estaban compartiendo sobre esto, porque nos muestra cómo es que a pesar de que Dios llevó triunfante, de alguna manera, aunque sean 40 años, y los llevó triunfantes y victoriosos en este largo viaje, cuidando y proveyéndoles a ellos. Decía, no les faltó nada.
pero hacían algo ellos, seguían, en este caso a Moisés, seguían el hablar de Dios. Todo esto tiene un significado práctico para nosotros esta noche. Así que ya por el tiempo, solo aquí termino, pero veamos este asunto. Dios es amoroso, Dios nos quiere proveer todo. Él quiere hacer esto porque su nombre está en juego, ¿verdad? Porque su nombre está en juego. ¿Cuántas veces a nosotros no nos podrán haber dicho, mire, y el Dios que usted cree y usted mire cómo está? Y nos cuestionan y luego pues pueda que hasta consideremos esas preguntas y decir, de veras, ¿verdad? Pero ¿qué nos está faltando a nosotros? Esa solidez que se consigue cuando entramos en la palabra con la ayuda de estos que explican, de estos que nutren, de estos que perfeccionan. Esto hace que seamos fortalecidos, que tengamos el valor, la entereza de cumplir con los estatutos que nos pone el Señor. De veras, nosotros, por ejemplo, lo que mencionaba Marvin, ofrendas y diezmos, ni siquiera hemos hablado de esto durante un año. Imagínense en este sentido, pero cualquiera diría, mire, estamos sin trabajo, menos sueldo, menos situaciones, pero ¿qué pasa con esto que, como dijo el hermano, se nos ha dicho, se nos ha enseñado y hasta se nos ha ordenado? Pero se necesita que estemos abiertos, dispuestos, pero también Dios es amoroso. Me gustó mucho esto que dijeron que a pesar de que el pueblo de Israel fue como fue, mató a los profetas, se unió con el mundo y todas esas cosas terribles que hizo, aún estando en el cautiverio, tanto en Egipto, en el Mar Rojo y también en el cautiverio posterior, Dios siempre escuchó su clamor. Y esto lo terminaron las hermanas. Esto nos muestra cómo es Dios. Pero existe ese clamor. Así que ya sea que estemos en la etapa de ser nutridos, y creo que todos necesitamos entrar en la palabra, pero también ejercitarnos en oración, porque ese clamor hace volver al Señor, aunque siempre está con sus ojos sobre nosotros, pero recuerden, el cielo mueve, la tierra mueve el cielo. Espera siempre Dios que haya ese clamor detrás de lo que Él puede hacer. Amén, hermanos y hermanas.